Buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el mundo en que nos estén escuchando y o viendo, o en el momento en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Transformarnos Positivamente. Y hoy tengo el agrado de presentar a un gran periodista de La Voz del Interior, periodista de Infonegocios. Tengo el agrado de que trabajemos juntos también. Así que, bueno, en alguna de nuestras charlas lo invité a este episodio de podcast y se copó, así que buenísimo. Con ustedes, bienvenidos a Augusto Laros. Augusto, ¿cómo estás hoy? Contame cómo estás hoy. Es tempranito, es de mañana, está fresco. ¿Cómo te sentís? Estoy bien, me levanté bien temprano como para llegar lúcido a este encuentro, pero vengo de un fin de semana largo como todos, así que bueno, reencontrándome con la responsabilidad de la semana. Muy bien, con la rutina. Bueno, Augusto, un poquito lo que habíamos charlado respecto a este episodio que queríamos poner sobre la mesa era, yo te contaba que uno de los problemas más grandes que tenemos en las empresas cuando empezamos las intervenciones, que todos nos expresan, es el de la comunicación. La comunicación como en términos generales, ¿no? Entonces, siempre surge este tema de las comunicaciones. Nosotros la primera pregunta que le hacemos es quién comunica mal, y la realidad es que ahí nosotros detectamos que todos comunicamos mal, digamos, y no nos han enseñado a comunicarnos. Entonces, queremos traer un poquito este tema, y como yo sé que vos sos un excelente, un brillante preguntador, la pregunta que yo te quería hacer a vos como preguntador es, en esto de la comunicación, yo considero que hay una herramienta que es muy poderosa, que es la pregunta. No quiero spoiler el episodio o lo que vayas a decir, pero lo que yo quiero que nos cuentes es, Auto, según tu, digamos, tu función, según tu rol, según tu experiencia, ¿para qué crees vos en esto de la comunicación que sirve la pregunta? Preguntar para qué es mi pregunta. Bueno, está bueno que aclares en todo caso tu valoración de que yo soy un buen preguntador, lo cual no quiere decir que sea bueno respondiendo. Me estás poniendo en un rol más o menos nuevo. Es verdad que por mi trabajo estoy acostumbrado a pensar con preguntas. De eso va el periodismo, hacer preguntas, repreguntar y volver a preguntar un montón de veces. Creo que soy más bueno haciendo preguntas que respondiendo, pero bueno, vamos adelante con este desafío. Y te invito a vos, Paula, y a los que nos puedan escuchar o ver también, a pensarlo juntos de alguna manera. Pero para mí la pregunta, a ver, sirve para abrir mundos, por empezar, ¿no? Eh, Porque nos da la posibilidad de que las cosas sean de otra manera, a cómo las pensamos. Sirve para conocerme, para conocer a los demás. Hay preguntas básicas a veces que no hacemos. Sirve para no suponer, Mm. sirve para evitar malos entendidos. Y nada, y despierta la curiosidad que nos habilita, bueno, como digo, conocer otras realidades. Pero fundamentalmente yo diría que sirve para evitar malos entendidos y para no suponer. A veces uno no ve los efectos de suponer. Y yo Ujú. traigo un caso acá que nos va a ayudar a ver cuán lejos puede ir una situación si en vez de hacer una pregunta, suponemos la respuesta. Yo le quiero traer un caso que ocurrió en 2016 en Estados Unidos, después de que Donald Trump gana la elección para presidente. Un republicano, Mr. Tucker, acusa a los demócratas de haber movilizado militantes anti-Trump a una marcha en Austin, en este Ujú. caso. ¿Qué ocurrió? Ese día Tucker vio a una gran cantidad de colectivos de larga distancia cerca de donde se realizaba una protesta supuestamente contra la victoria de Donald Trump. Entonces Tucker sacó su celular, hizo una foto y publicó en Twitter esto. Dice textualmente, la protesta anti-Trump no es tan orgánica como parece. Aquí están, dice, los autobuses en los que vinieron. Ujú. Por supuesto que ese tuit en ese contexto se viralizó, Sí, sí. llegó hasta el propio Trump que también lo retuiteó
Porque además Pero nadie en el resulta, medio se repreguntó tampoco, ¿no? ¿cómo? Nadie se preguntó tampoco en el medio, ¿no? Digo yo, el que viraliza también viraliza como viene, ¿no? Pasa derecho en Es la genial comunicación. ese aporte que vos haces porque no nos tomamos el trabajo siquiera a veces de leer un poquito, nos quedamos con los títulos, con la imagen, escaneamos rápidamente el texto y sí, y ya vamos a llegar a eso, si está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, pumba, lo compartimos rápido, sin tomarnos el trabajo de chequear mínimamente algunas cositas. Pero ¿qué ocurrió ese día? Después de viralizarse el tweet, se supo que esos colectivos no transportaban militantes anti-Trump, sino cerca de 13.000 profesionales que habían pagado una entrada para ver una charla sobre tecnología. Ujú, ujú. Entonces, un poco lo que vos apuntás y lo que hizo Tucker ese día fue hacer lo que muchos podemos hacer en otras situaciones, que es convertir nuestros prejuicios en información. Ahí Bien. tenemos un primer problema, un primer vicio. Luego Tucker reconoce su error, pongamos error entre comillas, ya vamos a ver que ese error no es tal, ya vamos a llegar a esa parte, borra el tweet original y hace una retracción. Pero ¿qué pasa? Las imágenes del tweet borrado se siguen viralizando y en Claro. cambio la rectificación no le importa a A nadie. nadie. Ujú. De hecho, es posible que aún hoy muchas personas sigan creyendo que ese día, efectivamente, en Austin hubo una marcha anti-Trump, Ujú. lo cual no ocurrió. Pero llegó ese punto, la bola de nieve es tan grande que es tarde para aclarar cosas. Uno Ujú. va con la verdad ahí chiquita, silenciosa, que no le importa a nadie, y lo demás ya están, viste qué increíble lo que pasó, qué bárbaro. Y no, acá hay un dato que lo podemos constatar cotidianamente, ¿no? La verdad en ocasiones es más lenta que la mentira y genera menos impacto e importa menos porque por lo general es más rebuscada, nos exige pararnos un poco, tiene menos espectacularidad. Entonces, ¿vamos hasta acá, Pau? Sí, sí, acá me queda esto, ¿no? Que me lo estás trayendo en este momento. No preguntamos ni nos preguntamos. Yo creo que eso también es un error comunicacional y de chequeo de información. No nos preguntamos, che, ¿está bien lo que estoy diciendo? Che, ¿será esto que estoy compartiendo? No nos autopreguntamos tampoco, ¿no? No preguntamos mucho y eso genera problemas comunicacionales, ni nos preguntamos. Excelente, Pau, tal cual. Vamos a llegar también a ese punto de algunas preguntas que podamos hacernos justamente para no caer en estos errores, en estas tentaciones. Ahora, ocurrido este hecho, uno puede pensar, ¿cómo es posible que una persona dé por hecho, esté seguro de algo que en rigor no ocurrió? Y eso pasa muchas veces. Y acá quiero meter algunos conceptos, los voy a explicar, que manejan los especialistas, por supuesto, yo solo lo he tomado. En estos casos, como el de Mr. Tucker, los especialistas hablan de preactivación. ¿Qué es la preactivación? Es preparar a un sujeto para que esté sensible a determinada línea argumental. A ver, si vos o yo, o cualquiera de los oyentes, sale de su casa con una idea fija en la cabeza, es probable que la vea en cualquier lado. Sí, total. ¿Ah? Es probable que la encuentre y que esté seguro de qué es lo que en rigor no es, pero va a ver lo que desea ver, lo que necesita ver, lo que quiere ver. Lo que está Así que preparado acá para ver, digamos. exactamente, eso es la preactivación, estar preparados. Y te invito, Pau, a que mientras se va desarrollando esto, nos pensemos nosotros mismos, es el desafío. Y acá el primer punto, podríamos pensarnos, ¿qué estamos preactivados a ver? ¿Qué estamos preparados a ver? Yo lo llevo mucho al plano esto que así me encanta porque me trae muchas cuestiones, digamos, del ámbito de las empresas y que pasa mucho. Hace poco me contaba una persona de recursos humanos que viene y le dice, che, dice por ahí que me estás por echar. Dicen Entonces, por los recursos ahí. humanos, dicen por ahí, se había corrido esta bola de que lo estaba por echar, nada que ver. Y digo, esto, ¿no? El tomar esto como verdades sin repreguntar, decir que la persona sí se ha habido comunicar con el recurso humano, pero nos pasa esto, o qué estamos preparados para ver, porque ya llegamos muchas veces, nos levantamos hoy, no sé, un miércoles después del feriado, nos vamos a la empresa donde trabajamos
y ya nos vamos con un preconcepto de qué tenemos ganas de ver, si tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de trabajar, que seguro me van a echar, o estoy para hacer recorte personal, y uno va con todos esos preconceptos y Ujú, todo lo que ujú. vas a ver en ese momento te va a llevar a, no sé, la de recursos humanos tienen conmigo, mi jefe está cruzado, me están por echar, no sé, todas esas cosas que nos están faltando en el medio, conversaciones. Y esas conversaciones también Exacto. tienen que ver con preguntas. Si nosotros en ese momento dijimos, che, Igual. valorable que la persona vino a preguntarte, ¿no? Valorable. Ahora, ¿cuánto estoy Excelente lo que adentro estás pensando? diciendo. Sí, 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 No, por eso volvemos al tema del comienzo, la pregunta en este caso. Entonces, me llegó el rumor de que están por recortar personal y que yo estaría entre ese personal. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Porque esto me afecta en el ánimo para trabajar, por ejemplo. claro. Es una pregunta que le podría hacer a, no sé, recursos humanos o quien corresponda. Y seguramente el valor de la pregunta también, porque eso va a habilitar otras cosas, eso va a dar confianza, posiblemente la persona que responda le diga otras cosas, aproveche la ocasión para otras cosas, habilita que la otra persona también nos haga preguntas, yo te veo disgusto a vos hace un tiempo, puede ser. Entonces la pregunta habilita el diálogo, habilita acceder al otro y el otro accede a nosotros. Esto puede funcionar en el ámbito del trabajo, puede funcionar en el ámbito personal, digo, con la pareja, con los amigos, etcétera. Pero volviendo al caso de Tucker, que estamos hablando de la preactivación y que Ujú. invitamos a todos que nos preguntemos para qué estamos preactivados, para qué estamos preparados a ver, dicen los especialistas que en vez de contrastar información, que es lo que vos traías recién, lo que solemos hacer es salir a buscar de antemano lo que sabemos va a reforzar nuestro punto de vista. Y Ujú. eso es muy probable que lo hagamos casi todos y en todo momento. A ver, uno llega con una idea formada a las cosas, luego busca las cosas que refuerzan esa idea previa. Esto se conoce como razonamiento motivado, es decir, con un resultado ya en la mente tendemos a aceptar evidencia que sostiene nuestra conclusión y a descartar aquella que la viene a contradecir. Ah, bien, Y bien. acá viene la neurociencia también a confirmar un poco esto y a mí me pareció fascinante porque la neurociencia se puede meter en nuestros cerebros y ver Sí. qué pasa. Y han descubierto hace relativamente poco lo que ellos llaman disonancias cerebrales. Y mira Pau cómo funciona. Cuando uno le dice algo a alguien que no le gusta, que no va con lo que previamente piensa, nuestros circuitos cerebrales, ante esa disonancia, ante ese ruido, se inhiben y dejamos de escuchar. Ah, ¿Cuántas veces terrible. habremos tenido la sensación de que estamos hablando solo? O el otro habrá tenido la sensación con nosotros de que está hablando solo. Bueno, eso pasa químicamente. Esto lo dicen especialistas, neurocientíficos, biólogos, etcétera, ¿no? Yo lo tomo nomás. ¿Y qué es lo Dicen curioso que, de todo esto? dale, dale, ¿Por, después por te qué traigo hacemos, algo. por qué hacemos todo esto? Solo porque no queremos cambiar de opinión. Rigidez. Rigidez. Dicen que una de las habilidades Flexible. del futuro tiene que ver con, no, no con aprender, con el aprendizaje rápido, unas habilidades que que van a ser más buscadas en el futuro, sobre todo en el ámbito laboral, no, no tiene que ver tanto con la capacidad de aprender, sino con la de desaprender. Entonces, qué difícil de construir, ¿sí? Lo que no, o desaprender lo que tenemos aprendido, como decís vos, sacarse ese prejuicio que es el con el que yo traía, con el que yo veía, porque el hecho de tener ese prejuicio o traer esa idea motivada, razonamiento motivado que viste, me hace que yo no escuche. Entonces, que yo me bloquee, que no puedo aprender cosas nuevas. Entonces, ¿cómo vamos a aprender si no podemos desaprender? Bueno, Otra hay algunas cosa, claves. Hay dale. algunas claves que nos dan Ay, otros queremos hablar especialistas. los dos. Es que, perdón, me apasiona este tema. Bueno, pero a ver si podemos dar el buen ejemplo, a ver si me sale a mí y para vos de escucharnos y de hablar ambos. Pero me parece que va fluyendo. Lo que quiero traer es un ejemplo bien cotidiano para que se termine de ver esto del razonamiento motivado y de la preactivación. En un partido de fútbol, por ejemplo, hay una jugada, si querés, controvertida, polémica. Para unos fue penal sin dudas, no hay matices, no es que me pareció penal, no. No hay dudas que es penal. En cambio, para el otro no lo tocó. ¿Me Ujú. explico? No es que tan Sí, cerca, sí. me parece, lo rosa, pero no alcanza. No, no, para uno es penal sin dudas, para otros no lo toca.
Así de extremo, digo, suele ser el razonamiento motivado, y esto llevado al fútbol quizás sea inocuo, pero a lo mejor en otros debates, en otras discusiones, tiene otros efectos. Pero asumamos, por ejemplo, que fue penal, que después de revisar esa jugada con un montón de cámaras, que especialistas lo ven, definen, deciden que es penal, que no hay duda de que fue penal. La persona que previamente pensaba que no lo fue, lo va a seguir negando. Ujú. Ok. No va a Aún haber con las ese cámaras. contacto no va a haber ese contacto que efectivamente existió. Sí, sí, sí. Por más que le muestren una jugada en cámara lenta y digan, mira, acá le está pegando la pantorrilla y eso lo hace caer al rival, lo va a negar. Acá los especialistas hablan de ruptura del consenso cognitivo, es decir, dudamos de los resultados por nuestras creencias previas. Bien. ¿Ves qué tan lejos nos pueden llevar nuestras creencias previas? Por eso, como decía, una habilidad que se van a buscar es flexibilidad versus rigidez. Elijamos la flexibilidad. Sí, sí, totalmente. Eso nos va a ¿Ah? abrir muchas puertas, digamos, por lo que entiendo. Y, y esta habilidad de desaprender y de deconstruir, ¿no? Lo que traemos previamente. Que es evidente que todos lo tenemos, que todos venimos con un bagaje de información y de formación que va a hacer que tengamos esas ideas previas. Pero creo que ahí entra de nuevo la bendita pregunta y es repreguntarme eso que yo traía. Che, esto que yo traigo de toda mi vida, que muchas veces nos pasa, que yo siempre digo que es la etapa de la adolescencia donde uno empieza a cuestionar a los padres y es, che, esto que me enseñaron toda la vida, con lo que yo viví toda la vida que me enseñaron mis padres, ¿será? Entonces, ese momento, que en general pasa en la etapa de la adolescencia, de repreguntarnos lo que traemos, pero lo podemos hacer consciente y lo podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Y en cualquier instancia. Podemos tener esa actitud de duda, dice otro especialista, esa actitud de sano escepticismo, lo podemos llevar con nosotros siempre, pero no por ser jodido y contradecir, no, 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 sino para sopesar, para poner en la balanza cosas. Ocurre que también se ponen en juego emociones, por caso en el fútbol, que es una pasión, la otra persona puede tolerar que ha sido penal y que eso de alguna manera afecta a su equipo, luego afecta a lo que a cómo se va a sentir. Lo que proponen algunos, como Ruth Amosi en el libro Apología de la Polémica, lo que propone ante los hechos, saquemos si querés el fútbol, donde ahí podríamos canalizar nuestras emociones y pasiones, pero entre otros hechos, pongamos de conversaciones públicas, qué sé yo, es neutralidad. Pararme ante los hechos sin tomar previamente partido. Me paro, no como un hoja en blanco, porque evidentemente tenemos ya información previa, pero me paro con neutralidad, sin tomar partido todavía, y a partir que voy recolectando información, datos, me inclino para un lado o para el otro, pero luego si viene un dato que refuta aquello, podría inclinarme para el otro lado inverso al que me ven inclinando, ¿de acuerdo? Yo entiendo que esto no es sencillo, pero Sí, lo sí. que propongo es que demos este esfuerzo. Sí, ahí me trajiste algo que me encantó y es, no sé exactamente si sos vos la pregunta, pero te lo voy a hacer a ver qué opinas al respecto. Y es, ¿qué papel juega la pregunta en el ámbito de las emociones? Porque yo siempre le digo a mis colaboradores, a la gente de mi equipo, nunca te voy a hacer una pregunta que no sé la respuesta. Bueno, en general, ¿no? O sea, la mayoría de las veces hago preguntas que ya sé la respuesta. Pero en realidad lo que estoy buscando yo desde mi formación, no soy especialista en esto, pero sí me pasa desde chequearlo y es, cuando uno pregunta lo que hace también, es ayudar a que el otro razone y piense, ¿sí? O que Uh -huh. investigue o que vaya un poco más allá. Entonces, sería más fácil decir, che, eso está mal, a decir, che, ¿por qué hiciste eso? ¿Ah? Entonces, lo invitas, para mí es una invitación, también la pregunta, a que el otro use y razone y se cuestione cosas, ¿no? Que probablemente no se la había cuestionado y que si yo se lo hubiera dicho simplemente como eso que hiciste está mal o no está bueno, no lo estoy invitando a que la persona lo razone desde otro lado. Entonces Uh queda -huh. como una mera información que yo le estoy dando o que jodí esta piba y no realmente algo que yo te digo que ha tenido en el 80% de las veces ha tenido muy buen efecto que la otra persona se cuestione lo que pasó. Si no, no se lo Uh cuestiona. -huh.
Entonces, ¿cómo juega la pregunta en el ámbito de las emociones propias y del otro también, ¿no? Por lo general, me parece que las personas no queremos cambiar de opinión, nos sentimos cómodos con esto que pensamos. Eso que pensamos nos hace pertenecer a un grupo y ahí se juega lo emocional. Si yo dejo de pensar esto, dejo de pertenecer a este grupo y este grupo me lo va a facturar. O sea, la pregunta Entonces, incomoda. por supuesto, por supuesto. Mira, esto que trae está perfecto porque eso es lo que hacemos habitualmente para no tener que cambiar de opinión, para no hacernos la pregunta. Nos rodeamos de personas que piensan parecido a nosotros. Y ahí vamos conformando tribus, ¿de acuerdo? Y así, con el paso del tiempo, lo único que vemos es nuestra opinión, nuestra idea, nuestra forma de ver el mundo replicado en otros, que nosotros hemos elegido para que ocurra eso. Y a su vez queremos que legitiman nuestra opinión, porque salimos de esa reunión y decimos, ¿viste? Todos piensan Claro. como yo. Sí, flaco, sí. Vos hiciste todo esto para que parezca esto, para legitimarte a vos mismo. Y ahí abandonar el grupo acarrea un costo emocional, porque los otros me Miedos, van a replicar eso. incertidumbre. Entonces lo que solemos hacer ahí es tener lealtad ante el grupo, defenderlo a cualquier precio. Uno diría, bueno, no pertenezcas a tribu, sé más flexible, salta de acá para allá. Bueno, no sé yo las motivaciones, lo cierto es que necesitamos esa contención y a veces no estamos dispuestos a correr ese costo emocional del que hablamos. Y dicho todo esto, ¿cómo hacemos para cambiar de opinión? ¿Se puede? ¿Alcanzaría con, como vos estabas proponiendo, acercar la información a alguien? Uno podría decir, sí. No, yo me quedo, digamos, me quedo como con dos cosas. Primero, el preguntarse a uno mismo, la importancia de preguntarse y repreguntarse, de cuestionarse a sí mismo. Y segundo, yo lo considero muy valioso y es reunirse o generar entornos de personas que nos desafíen y nos pregunten. Yo soy una convencida dicen que cuando estás en una habitación el más inteligente sos vos, estás en el lugar equivocado. Entonces, yo esto Mm. lo diría como si estás en una habitación y todo el mundo te está dando la razón, creo que también estás en el lugar equivocado. Como que me parece eh, fundamental poder rodearse de personas que nos desafíen, que nos pregunten y también preguntarnos, ¿no? Preguntarnos que nos va a llevar a salir de esa zona para mí de confort, que es lo que nos ayuda después a crecer, y preguntarnos para desaprender, abrirnos Está a buenísimo. desaprender. A mí me parece esa actitud enriquecedora, pero posiblemente no sea lo más cómodo. Mira, hay otro estudio, ahora que voy a decir esto, si está en una habitación rodeada de iguales, bueno, algo está haciendo mal. Hay un estudio que dice que si uno se junta a hablar con personas que previamente sobre un tema tienen la misma idea que nosotros, salimos de ese tema mucho más fanatizados de lo que entramos, mucho más Totalmente. convencidos, es decir, tenemos menos posibilidades de revisarnos. Exacto. Entonces, ¿cómo crecemos, no? También. Bueno, y acá viene como ¿cómo desanudamos esto? Porque uno podría pensar, con información uno podría lograr que otro cambie de opinión o que nosotros cambiemos de opinión. Por supuesto que a más información, menor influencia de las creencias previas, pero no alcanza con información. Si una persona ya ha decidido algo, por más que uno le acerque evidencia confiable, le va a buscar la vuelta para rechazarlo. Lo va a negar, dirá que no es confiable de la fuente de la que viene o que la persona que lo dice se está jugando algunos intereses. Y en este contexto, ¿qué podemos hacer? Y voy a apelar a lo que dice Guadalupe Noves. Me gusta nombrar el libro porque de alguna manera es una invitación a que lo busquen, a que curiosen. El libro se llama Pensar con otros, que es justamente lo que un poco estamos proponiendo nosotros, de Guadalupe Noves. Y ella propone esto que decíamos un rato, un sano escepticismo ante los hechos, ante las cosas, y especialmente, y esto es importante, con aquellas afirmaciones con las que estamos de acuerdo nosotros. Y nos propone que cuando oímos o leemos algo deberíamos averiguar de dónde y cómo viene eso. Y en tal caso, y esta acá viene una pregunta poderosa, es
¿Qué información no nos está llegando? Excelente. Recién quizás con todo eso nos podamos empezar a formar una idea. Y el otro antídoto, que entiendo que es una habilidad también que se apreciará en las empresas, es la curiosidad, indagar, hacer preguntas, no quedarnos con lo primero que nos dicen, no compartir algo rápido, no retuitear, no compartir algo sin terminar de leerlo, sin ver de dónde viene y qué le falta, como dice Nogués. No presuponer. No presuponer que es algo que solemos hacer habitualmente. Digo, esta conversación es un desafío para nosotros también, Paula, acá en este mismo momento, porque posiblemente nosotros hagamos todo esto que estamos proponiendo no hacer. Totalmente. Bueno, Augusto, me voy con un montón de preguntas. Tengo algunas cositas más que si querés podemos sumar como Sí, para dale, por supuesto. mejorar, como para mejorar la comunicación. Bien, Eh, excelente, me encanta. algunos tips, algunos tips que suelen funcionar. Pero antes de darlo los tips, a mí me gustaría, a ver, comunicarnos es casi un imposible. Siempre en una conversación, en una comunicación, hay algo que se pierde. Ruidos, mis Dice, ruidos. dice Jacques Derrida, siempre en una comunicación es un diálogo entre dos ausentes. Dice Alejandra Pizarnik, cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Y en medio de todo ese barullo tratamos de entendernos. Yo lo que propongo es como que minimicemos todo eso que se pierde, ¿de acuerdo? Y hay algunas cositas que podemos tener en cuenta, algunas recomendaciones, para que perdamos menos en esa conversación. Las comparto rápido. Sí. Hablar reflexionando y escuchar reflexionando. Esto, si quieren, pueden anotarlo. Hablar reflexionando y escuchar reflexionando. Tomen lápiz y papel, por favor. Escuchar primero y hablar después. Y fíjense que si esa es nuestra actitud, probablemente nos devuelvan lo mismo. Y además, nos vamos a ganar la simpatía de los demás. Evitar el hábito de Empatizar. contradecir, que es muy común, yo lo puedo reconocer en mí. Nos recomiendan respirar hondo cada vez que uno se siente irritado y en todo caso pedir más información en vez de contradecir. Evitar el hábito de interrumpir. Si nosotros consideramos que alguien está diciendo una pavada, en vez de interrumpirlo podemos dejar que siga hablando y en tal caso se contradecirá solo. Algunos ejemplos de cómo no arrancar una frase. No estoy de acuerdo con lo que usted dice, eso genera controversia, Uf, enfrentamiento. sí, En cambio, vos podés decir A, vos terminás de decir A y yo digo B, se va a notar el contraste sin que yo diga no estoy de acuerdo con lo que vos decís, porque eso ya sí, te pone sí. a bola defensiva. Sí, totalmente. Sí, sí, ¿De sí. acuerdo? Otra cosa, a nadie le gusta pasar como ignorante, de manera que estaría más bueno evitar hablar como si supiéramos todo. Además, se Exacto. pueden decir cosas profundas también desde la modestia, desde la humildad. Sí. Algo que tiene que ver con lo que venimos charlando, descartar la falsa sensación de que sabemos cómo son las cosas, que las solemos tener. Hay dos palabras mágicas para esto, que es decir, no sé. La pregunta y no sé nos llevan a explorar, a Sí, indagar, a sí, investigar y a aprender. sí. Evitar teorías conspirativas, estar atento a nuestras reacciones emocionales ante el tema en cuestión, aspirar a la neutralidad, y esto algo clave que va a poder reconocer en algunas de las conversaciones. No tratar de adivinar lo que el otro nos está por decir. Ah, es típico. Por eso interrumpimos. Porque ya Por sabemos eso cómo termina la frase. pero muchas veces no, decimos tal cosa, no, te dice el otro, déjalo terminar. Eh, conceder suele ser una buena recomendación, al menos parcialmente para que la conversación pueda seguir avanzando. Y una invitación a conciliar, y es ver lo contradictorio como complementario. Eso tiende puentes, nos acerca al otro. Y algunas recomendaciones más que tienen que ver con el cuerpo. No mirar para el otro lado mientras el otro está hablando. No utilizar palabras difíciles si no es estrictamente necesario. Evitar el hábito de hacer repetir lo escuchado, lo habrás visto algunas veces. Sí. No agregar cosas que no tienen que ver con lo que estamos conversando y no hacer gestos antipáticos. Y una última, alimentar las lindas conversaciones. En el libro El arte de la conversación dicen que existen tres tipos de conversaciones. La más básica, sobre los demás, es decir, sobre las personas.
solemos explayarnos mucho sobre eso y especialmente cuando hablamos de las personas hablamos mal. En tal Sí. caso, podríamos hablar bien de las personas. El segundo nivel de conversación sobre las cosas, sobre los objetos, un auto, la plata, una zapatilla que me compré. Y la tercera y última, que es la que me parece a mí que podríamos alimentar, sobre las ideas. Esas son mucho más interesantes y más apasionantes. Para eso estamos acá. No sé, Augusto, eh, gracias. La verdad que fue totalmente enriquecedor. Me encantó todo. Vamos para más conversaciones sobre ideas y sobre todo invito mucho a la pregunta. Me encanta lo de la está pregunta, creo que buenísimo. es una herramienta poderosa. ¿Alguna pregunta? Una Me dan pregunta terror para, tus preguntas. primero podríamos hacer un segundo episodio porque justamente queda en esto. ¿Qué preguntas poderosas o asertivas nos podemos hacer que nos impulsen a pensar, a indagar, a explorar? Podríamos también en algún momento traer las falacias que a veces se cuelan en nuestras conversaciones y interrumpen, digamos, hacen ruido en la conversación. Podríamos traer algunos ejemplos o buenos ejemplos de cómo decir las cosas, pero para cerrar, me parece que una pregunta que podemos hacernos para quedarnos incómodos, que es la idea, primero, si estamos dispuestos a aceptar que podríamos estar equivocados, y segundo, preguntarnos cuándo fue la última vez que cambiamos de opinión. Excelente. Vamos a cerrar con eso, así la gente se hace estas preguntas. Gracias, Augusto. Gracias. Gracias a vos, Pablo. Un abrazo grande.